¿Cómo están, amigas y amigos de Fuerte y Claro? Bienvenidos a su espacio aquí en el streaming de la República. Como todas las tardes, es un honor acompañarlos de 3 a 4. Por aquí, Manuela Camacho. Y como siempre, tenemos que abrir el programa hablando de crisis política. ¿Cuándo será el día que esta agitada coyuntura no nos arrastre a cambiar constantemente las temáticas? Pero bueno, es necesario hablar de lo que venimos atravesando, porque a una crisis ahora se antepone otra. Y bien, veníamos hablando en todos estos días de lo convulsionado que ha sido el proceso electoral, con atisbos de ilegalidad, ¿no? De organismos que pasan por encima de leyes electorales. Incluso ayer se hablaba sobre la posibilidad de la anulación de las elecciones. Hay un tema de fondo que hemos estado dejando un poco de lado, por supuesto debido a lo atareados que estábamos con la coyuntura electoral, pero que guarda relación directa. Se avisa una posible nueva vacancia, se llegará a concretar lo que sabemos hasta el momento, es decir, el congresista Ilich López ha adelantado una moción de censura contra el presidente José Balcázar relacionada a la polémica de la compra de los aviones de guerra F-16 a Estados Unidos. Si usted no está muy al tanto de lo que ha venido sucediendo con ese tema, tranquilo porque se lo vamos a explicar. De hecho, tengo hoy a un invitado especial que ha venido haciendo una investigación desde IDL Radio del tema y con quien vamos a poder desglosarlo. Básicamente, antes de entrar con Carlos Viguria, contarles un poco lo que ha sucedido para dar contexto y ya con él podremos ahondar un poco más en las contradicciones y las implicancias de lo que viene sucediendo en el Poder Ejecutivo. En el centro de la polémica, como les dije, estaba la compra de 24 aviones que ya se habían negociado supuestamente, que llevaban años de negociación con Estados Unidos, con una empresa estadounidense. Aviones F-16. El escándalo estalló esta semana cuando el entonces ministro de Defensa, que ya renunció, y el entonces canciller, que también ya renunció, acusaron a Balcázar de haber puesto trabas para concretar el pago, la compra de estos aviones y directamente de ser un mentiroso que ponía en riesgo la seguridad nacional del país. Balcázar había dicho en una serie de entrevistas, medios de comunicación, que durante su gobierno no se iba a llevar a cabo la compra, o no se iba a concretar, mejor dicho, porque ya estaba avanzada, la compra de estos aviones, que lo que consideraba era que el endeudamiento era muy alto y que esto tendría que ser algo que evaluara un gobierno elegido democráticamente, es decir, el gobierno que ingresara después de las elecciones. El problema, y de lo que lo acusan los funcionarios y diplomáticos, es que en paralelo ya había un contrato firmado. De hecho, hay una fecha que ellos señalan, que el 20 de abril ya estaba firmado el contrato en el que el gobierno, precisamente el Ministerio de Economía y Finanzas, se comprometía a hacer los pagos para concretar una compra que ya se venía ejecutando incluso desde que José Gerí estaba al mando de manera interina. Entonces, el problema en esencia es que públicamente, según es lo que ha trascendido, el presidente decía: no, yo no me voy a hacer cargo de este rollo, no va a corresponder a mi gobierno, mientras que en paralelo, en privado, digamos, ya se había avanzado incluso con la firma del contrato. El exministro de Relaciones Exteriores, Hugo de Sela, acusó al presidente directamente de ser un mentiroso. Tenemos el bite de lo que dijo para ponernos un poquito en contexto. Vamos a escucharlo. Renuncio por dos razones principales. La primera es porque la decisión política que ha adoptado el señor Balcázar pone en peligro a nuestro país, le quita credibilidad, hace que nos convirtamos en un país con el cual no se puede confiar en un proceso de negociación. Esa es la primera razón. La segunda razón es que el señor Balcázar le ha mentido al país. Él sabía que los dos contratos se habían firmado. ¿Cuándo se firmaron los dos contratos? Cuando se firmaron, el día viernes. El viernes. El 20. El lunes 20, que se firmaron los dos contratos.
El ministro de Defensa, según me ha contado, y acá él puede dar fe de eso, le comunicó personal y directamente al presidente Balcázar, junto con el presidente del Consejo de Ministros, que los dos contratos se habían firmado. Sin embargo, el señor Balcázar ha estado saliendo en medios, como todos lo hemos visto, a decir que los contratos no están firmados. Creo que es particularmente grave que un jefe de Estado mienta, porque entonces el país pierde por completo credibilidad y hace imposible que el canciller pueda desarrollar sus tareas. Entonces, básicamente le dice, momento, ¿cómo es que usted está saliendo a decir a los medios que esta compra está paralizada, que usted no la va a evaluar si esto ya está en curso, si incluso ya hay un contrato firmado y hay una fecha establecida en la que el gobierno peruano se ha comprometido a pagar? En la misma línea, el exministro de Defensa, Díaz, señalaba que este proceso ya estaba en curso desde enero y que había algunos hechos puntuales, por ejemplo, en febrero la validación en el Consejo de Seguridad Nacional y luego la publicación en decretos supremos firmados por Osegiri Ore. Entonces es ahí que el presidente, y ya vamos a ir con esto a la última partecita antes de ampliar, le dice, un momento, aquí nadie me puede llamar mentiroso porque yo no estoy involucrado directamente con esa compra, yo nunca me comprometí, mejor dicho, se lava las manos, desconoce, y esto es lo que responde el señor José Balcázar. En ningún momento ha habido una intencionalidad de confrontación con Estados Unidos, con quien un país desde muchos años en una relación comercial, diplomática y otros que ameritan seguir teniendo las mejores relaciones, porque una compra de esta naturaleza no va a ser motivo de una confrontación de ninguna manera. Lo que se ha dicho, como repito, es de que esto lo conozca el nuevo gobierno que entra en el país. Sin embargo, se ha deslizado de que yo habría mentido al país sobre la situación jurídica de este contrato, lo que no es verdad. Yo creo que hay que llamar a la prudencia y a la sensatez. Aquí lo que se está discutiendo, y se va a discutir siempre, la necesidad de que el nuevo gobierno conozca las negociaciones que se han adelantado hasta la fecha sobre esta compra. No hay otra intencionalidad. Yo creo que en ese sentido nos mantenemos firmes en el sentido de respetar todos los acuerdos que pueden haber tenido a nivel de Fuerzas Armadas o en este caso el Ministerio correspondiente de la FAP para hacer las negociaciones que corresponden. Bien, y ahora sí, para ver si logramos encontrarle explicación a este embrollo que ha desembocado una nueva crisis política, lo que podría estar siendo una instrumentalización de lo sucedido para vacar otra vez a un presidente. Estamos ya conectados con Carlos Viguria, periodista de investigación de IDL Radio. Carlos, ¿cómo estás? Buenas tardes y gracias por conectarte con nosotros. ¿Qué tal, Manuela? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Carlos, por favor, tu sabiduría y lucidez para explicar en sencillo este embrollo, porque, bueno, un poco lo que hemos tratado de poner es en contexto lo primero que sucedió o lo más público que se sabe, pero hay muchos detalles específicos que no quedan del todo claro. Un poco, por ejemplo, también esta urgencia de Balcázar de salir a hablar en un mensaje casi que a la nación para poner paños fríos, porque se podría avecinar una crisis diplomática enorme, ¿no? Sí, efectivamente, complementando a lo que has dicho, hay que tomar en cuenta lo que ocurrió la semana pasada, ¿no? Porque esta entrevista que da el presidente Balcázar un jueves a las 8 de la mañana en Exitosa, hablando de esta compra de los aviones y diciendo que las va a suspender porque no debe ser él el que deba firmar o ver ese tema de los contratos y la compra de los aviones, lo tiene que hacer el siguiente gobierno, es lo que genera toda un quiebre de confianza tanto a nivel del gobierno, pero también y específicamente en la Embajada de Estados Unidos. Según las fuentes, y se ha visto, además se ha conocido luego, un grupo de funcionarios de gobierno tomaron conocimiento de que ya no iba a haber firma de contrato que estaba coordinada para hacerla el viernes pasado.
Ok. tenía incluso un horario, tenía el horario de las 4 de la tarde, donde estaban invitados altos funcionarios, ministro de Defensa, el canciller, el embajador de Estados Unidos y un representante de la empresa que provee los aviones. El detalle es que todo este grupo se quedó como que en sorpresa debido a estas declaraciones que daba Balcázar, porque ellos ya Claro. tenían coordinado a los invitados para que vayan a una oficina del ministerio, perdón, de la presidencia del Consejo de Ministros. Ya tenían coordinado todas las actividades, ya tenían todo hecho y hasta además, según documentos que hemos podido conseguir en IDL Radio, ya había incluso un plan de prensa para saber qué cosas se iba a decir cuando se dé a conocer este contrato que es súper fuerte, ¿no? Era de más de 3.500 millones de De dólares. dólar. Entonces, esto pues generó que horas después nada más Verdi Navarro lance pues este tuit, ¿no? Molesto, furibundo, ¿no? Si negocian de mala fe con Estados Unidos, socavan los intereses estadounidenses, ¿no? Lo cual Sí, generó completo pánico, completa molestia en varios sectores, especialmente los militares, y también sectores políticos, ¿no? Uno de los que saltó primerito fue incluso el expresidente José Gerino, quien justamente cuando hay este cambio, digamos, de intereses por a cuál empresa de aviones comprar, es durante su gobierno. Recordemos además de que antes se buscaba comprar estos aviones, los Gripen suecos y el Rafael de Francia. Sin sí, embargo, actualmente durante el gobierno de José Geri van hacia la tendencia estadounidense, ¿no? Y con la empresa está Lockheed Martin, ¿no? Para comprar los 24 aviones. El detalle claro. acá es que todo esto ocurre, además, en el momento en que reventó el caso Chifagate. Y esto ocurre, además, justamente cuando llega el nuevo embajador, Bernie Navarro, el nuevo embajador de Estados Unidos, ¿no? Quien rápidamente tiene sus reuniones con José Gerí, eh, alude al tema Chifagate, ¿no? Y claro, a eso también vamos a agregar el contexto de que Estados Unidos también había celebrado un trato con Perú para realizar mejoras en el puerto, en la base naval del Callao, ¿no? Entonces, hay un montón de factores que han llevado a que Perú eventualmente eh, tenga ese interés en comprar los aviones estadounidenses, ¿no? Entonces, todo eso ocurrido en ese momento, sea además el voto de confianza que se había dado días atrás nada más. Según nuestras Claro. fuentes, uno de los pactos que habían de parte de congresistas para darle voto de confianza a este gabinete de Luis Arroyo, el premier, que es militar, era no firmes el contrato o que no se firme el contrato de los aviones con Estados Unidos. Y esa ha sido parte de los tratos. Según la fuente, comentan de que hubo una fuerte presión política en Balcázar para que no firme y ni siquiera esté presente. Eventualmente eso es lo que ocurre. Y ese viernes que Claro. debía realizarse esta ceremonia de la firma, incluso hay gráficas, ¿no? De lo que se iba a mostrar, simplemente quedó en nada, ¿no? Y Balcázar, ¿qué A ver, pasaba con para Balcázar? ir por partes, paremos ahí un momento para que la audiencia no se nos enloquezca, porque es mucha información. Entonces, claro, ahí empieza a hilar algo delicado, que es Político. claro, es inverosímil que habiendo una estrategia de comunicación, habiendo un decreto supremo firmado, Balcázar no supiera nada del tema, como él ha pretendido deslizar luego, que él no ha estado involucrado, y lo que se empieza más bien a leer tras bambalinas es precisamente lo que tú acabas de señalar, algunos acuerdos con bancadas que lo estaban presionando para que no se concrete la compra. Eso es un poco lo que se especula que habría sido el motivo por el cual Balcázar retira o paraliza, ¿no? esta finalización, porque ya era la etapa final de la compra que venía desde hace mucho tiempo gestionándose. Y a esto agreguemos de que Balcázar simplemente se dio por desentendido, ¿no? Se Sí, supo por totalmente. fuente también de que ese mismo viernes, en el momento que supuestamente se iba a realizar esta ceremonia, Balcázar ya ni siquiera estaba en Lima, se había ido a Chiclayo, simplemente se fue, lo O cual sea, no también apareció. se fue, ya no estaba. La ceremonia era a las 4 de la tarde y a las 2:40 el presidente Balcázar estaba en un avión comercial en camino a Chiclayo, ¿no? Y ahí estuvo todo el fin de semana en que hubo todo este alboroto, tanto diplomático, por este fuerte comentario que dio Bernie Navarro y del cual desapareció por completo,
y también estas molestias que se daba en lo que se llama la familia militar, ¿no? La familia militar está muy molesta, está muy incómoda, está muy descontenta por lo que ha dicho el presidente Balcázar en una entrevista, es lo que comentan las fuentes, Ujú. porque todos contaban con que se compren estos aviones y además que creaba esta situación de conflicto con Estados Unidos, ¿no? O sea, imagínate nada Innecesaria. más que al país de Donald Trump le quieran hacer el avión. Y Sí, sabemos bien cómo reacciona simplemente por cuando le hacen hasta un meme, ¿no? Entonces no podría haber ocurrido una situación peor, lo cual generó preocupaciones. El presidente estuvo claro. en Chiclayo hasta el domingo. El lunes regresa y la situación toma otro rumbo, ¿no? Se habla de que hubo conversaciones entre ministros para ver cómo retornar, solucionar este tema de los contratos con los aviones. Es el martes, si no me equivoco, perdón, es el lunes, que al mediodía se informa de que el contrato ya se firmó. Más o menos Ok, al mediodía, sin ceremonia y sin ninguna imagen siquiera. No se avisó ni siquiera a la prensa. Se supo solamente por fuentes de que el contrato ya había sido firmado, lo cual claro. llevó a Balcázar de nuevo realice su operativo de prensa diciendo por todos los medios, porque declaró primero Exitosa, luego RPP, al comercio, por todos lados, y dijo, nosotros no hemos firmado, yo me mantengo en mi posición, etc. Sin embargo, y ese es un tema muy particular, que según las fuentes, el trato era de que no se diga nada por 3 días, que no se informe ningún tema de contrataciones por 3 días. Eso ocurrió el lunes. Ok, Y ayer justamente reventó el tema, pasado ya los 3 días. Esto con el fin, pues, de que la situación no se altere, de que no se conozca qué había pasado, pero desde el domingo último, ¿no? Ya habían voces de que hablaban de las renuncias que ya se conocen, tanto claro. del ministro de Canciller Defensa, Carlos Díaz, el canciller Hugo Hugo de de Sela. Sela, y también el premier Luis Arroyo, que es militar, es parte también del tema de los que iban a renunciar. Según las fuentes, ayer hubo un consejo de ministros en el cual se discutió el tema y todos iban a renunciar. Sin embargo, acordaron quedarse porque esto generaría una nueva crisis. Se va el premier, tienen que volver a nombrar a otro premier y volver a pedir la confianza al Congreso. ¿Cómo vas a pedir la confianza al Congreso en un ambiente en que ya todos le critican a Balcázar el tema de los aviones? No iba a conseguir la confianza. Y es así, pues, que se queda Luis Arroyo, pero claro, ayer vimos cómo el presidente Balcázar da un mensaje a la nación explicando qué cosas lo que había ocurrido con los aviones, pero al ratito después sale el presidente de facto, por así decirlo, Rospigliosi, diciendo, oye, pues acaso ya se pagó, ¿no? Sí, sí. Eso hay entrar a la parte política, ¿no? Que desencadena todo, que también es un poco, para mi punto de vista, usurpación de funciones, ¿no? Es como, ¿qué hace Rospigliosi dando comunicados a nombre del Ministerio de Economía y Finanzas, siendo un congresista de una bancada, presidente del Congreso al fin y al cabo, sí, pero no tiene ningún cargo directamente en el Poder Ejecutivo que gestiona esas decisiones? A ver, antes de ir a eso, para poner un poquito en contexto, tenemos en parte de lo que dijo la Embajada de Estados Unidos, Cris, porfa, para leer ahí, cuando Bernie Navarro, como ya explicó Carlos, es el embajador de Estados Unidos en Perú, dijo muy molesto que Estados Unidos iba a actuar en defensa de su nación y de quienes quieran como jugarle sucio, ¿no? En otras palabras, ¿no? A ver, este es el acuerdo de hoy, no podría ser el acuerdo de mañana. Habla un poco más y dice, actualmente cada retraso resulta en costos significativos para los socios industriales, el mismo paquete no estará disponible en un par de meses o incluso par de semanas debido al aumento de los costos, diciéndole como, oye, hey, esto no se va a quedar así por siempre, por si acaso no te vamos a esperar eternamente si no cumples. Y la siguiente, Cris, por favor, que dice, Estados Unidos ha demostrado su compromiso con el Perú, donde dice que han sido amigos durante 200 años y que de buena fe a principios de este año el presidente Trump declaró al Perú como un aliado principal extra OTAN, pero que esto podría estar en juego de no cumplirse los compromisos que el Perú ha adscrito, ¿no? Entonces sí creo que dice mucho de cómo nuestras autoridades no tienen ningún tipo de manejo formal, ¿no? De un tema delicado, diplomático, que puede generar un quiebre importante
con una de las naciones, con la potencia mundial más importante de este momento, que además tienen en el mando a una persona sumamente rencorosa que sabemos cómo actúa. Yo creo que sí, Balcázar se la jugó muchísimo sin esperar quizás que las consecuencias iban a ser tan directas, ¿no? Y sabes, hay un tema previo al comunicado de Rospigliosi, que es la visita de Bernie Navarro mismo a Palacio de Gobierno el día ayer, ¿no? Ayer mismo. Sí, hay Eh, imágenes. él, él acude caminando, mostrándose ante toda la prensa, ¿no? Porque él estaba desaparecido durante esos días. Y según lo que comentan las fuentes, lo que ocurrió fue que él fue a avisar, por si acaso, hoy día vence el tema del pago de la primera parte que tienen que hacer ustedes para comprar aviones, ¿no? ¿Dónde está la Y quería la plata? respuesta. ¿Dónde está? O sea, vino tipo Don Barriga a pedirle la Claro. carpeta a Don Ramón. Oye, mi Pae, plata. pae, mi plata, ¿no? Y fue a hablar directamente con el premier y con los ministros, y hablaron, y es ahí donde se comprometen efectivamente, sí, sí, te vamos a pagar los 2.000 millones de dólares, que es la primera parte. Eh, Se va, tranquilo, con toda pana, y luego Perú 21 es el que saca la boleta, ¿no? Que son 462.000 dólares, creo que pagaron, sí, cuatrocientos sesenta y dos Sí, mil millones de dólares, claro. ya Sí, se bueno, adelantó una parte del se pago, dio la parte. Y una con eso parte. ya felices cobró y felices se fueron, ¿no? Y ya sacaron su mensaje de prensa, las especificaciones que ha dado la Embajada de Estados Unidos indicando de qué cosa han comprado, que son los mejores aviones de la región, entre otros puntos, ¿no? Y es a partir de eso, a partir de esa información, porque el presidente Balcázar insistía en que no había pasado nada, no había ocurrido nada, que Rospigliosi, que tiene detrás toda una fuerte relación ahora con grupos militares, la FAB, retirados y grupos también ahora que están implicados en casos contra derechos humanos, eh, él habla pues como una suerte, pues por si acaso, la FAB, por si acaso, tranquilos, ya se Ya pagó, pagamos. ya está pactado, el MEF ya aceptó, pero era la información tal cual se nos había informado horas antes, ¿no? Otras antes sí supimos de que ya se había aceptado. Y Rospigliosi solamente lo que hizo es confirmar lo que él también ya le habrían comunicado, ¿no? Que el MEF iba a desembolsar esa parte a la Embajada de Estados Unidos, a la empresa Lockheed Martin, ¿no? Solo Básicamente lo que eso. confirma una vez más el vínculo estrecho que tiene Fuerza Popular, pero directamente Fernando Rospigliosi, con lo que tú mencionabas como la familia militar, las Fuerzas Armadas, ¿no? Que le dicen directamente, oiga, ¿qué está pasando? ¿No? Y Rospigliosi, que no tiene vela en ese entierro porque finalmente, reitero, no está dentro de la competencia de sus funciones, lanza este tuit, a ver que Chris lo tiene ahí, que es justo el que mencionábamos, que decía, como, tranquilos, por favor, el Ministerio de Economía está efectuando hoy el pago comprometido en los contratos que se firmaron para la adquisición. Quédense tranquilos, mis queridos, que yo, como siempre, les voy a cumplir, ¿no? ¿Esto no es usurpación de funciones, Carlos? Yo no lo tomaría como tal, pero a mí me parece que solamente por si acaso, yo sé la información, esto es lo que ocurrió. Marcó su Ya, territorio. ya, Pero yo no diría tanto al tema de usurpación de funciones. Yo creo que es más información que tiene propia y que la tuitea, ¿no? ya, No claro, creo claro. que, no creo, claro, pero que coincide con lo ocurrido, ¿no? Yo creo que no incurriría en delito, no creo que llegue a tanto, pero sí pienso de que yo mismo yo soy, por si acaso yo sé este tema, y claro, como mencionas, es efectivamente una muestra de cuán colocado está Fuerza Popular en el tema de los militares y también en el poder actual, ¿no? Porque ya sabemos cómo actuó también Rospigliosi en la época de Gerí, que también daba sus propios mensajes a la nación a través de las cuentas del Oh, Congreso, dando posiciones. Y bueno, claro, ahora vemos esto de acá, y las que justamente amnistías, desde que está en el Congreso, no ha hecho otra cosa que aprobar leyes a favor de la milicia, Fuerzas Armadas, que gozan ahora de impunidad con la ley de lesa humanidad. Hablemos ahora para cerrar este capítulo de la parte política. Ilich López, el congresista, entonces dice, ve una oportunidad de oro aquí y no se le ocurre mejor idea que volver a la posibilidad de que atravesemos una nueva vacancia a tan poco tiempo de que ingrese un nuevo gobierno y saca. uy, te oigo. Hola, hola.
Hola, hola, se me fue el audio. Sí, ya estás. Ya, te decía que Ilish López saca pues entonces este comunicado en el Sí, que, a ver, lo tenemos chicas, ahí está, dice la seguridad nacional no se negocia, fuera del cálculo geopolítico del país venda los aviones, está la protección de los secretos, voy a presentar entonces una posible moción de censura que no ha dicho exactamente. se te fue de nuevo el audio, pero Hola, ya. Es que iba a presentar esta moción y justo la respalda el señor Rospigliosi, quien es entrevistado en los pasillos del Congreso. Y tenemos aquí el video. Vamos a escucharlo y volvemos con tu comentario. Al Congreso. Ahora el Parlamento está en funcionamiento, así es que si hay las firmas necesarias para una moción, se le dará trámite como corresponde y se llevará el voto como corresponde. En esta semana estamos en semana de representación, pero la próxima semana funcionan las comisiones y habrá pleno como es usual. Pero así sería que, eso sería atendido recién la próxima semana, de ser el caso. Claro, porque estamos en semana de representación y hoy día es miércoles, obviamente. Yo no sé si eso si lo que tú dices se concretará o no, pero he visto que hay determinados congresistas que están planteando eso, en fin. Ya, entonces esto, Carlos, ya están entonces barajando las posibilidades de aprobar, de ver quiénes se van sumando y quiénes no. ¿Cómo lo ves tú? bueno, yo lo veo todavía como un bluff, ¿no? Ilich López ha hecho algo similar anteriormente con un ministro de Economía de Balcázar. Sí, claro, el que sustituyó a Denis Miralles. Y anunciaba, y fue así con toda esa seguidilla, curiosa seguidilla también de medios a los que iba, e informaba de que ya se iba a interpelar, voy a presentar una moción de interpelación contra ese ministro. Y está ocurriendo lo mismo que en ese entonces, de que se habla de una acción política como en ese caso, es una censura, pero no hay firmas. Y hace un ratito una fuente me acaba de comentar que hasta ahora no hay ninguna firma que respalde este pedido de vacancia. Pero claro, acá estamos hablando también de que están en semana de representación. Lo podrían hacer en línea, lo podrían hacer en digital, una firma electrónica, no se sabe, al menos me dicen de que no hay ninguna firma todavía. Fuerza Popular, pero veamos las fuerzas, ¿no? Los grupos en poder que están apoyando. No tiene gran respaldo. Para empezar, Fuerza Popular no está a favor de que se descensure a Balcázar. Lo ha dicho Patricia Juárez, que puede cambiar, porque sabemos también cómo juega Fuerza Popular. Sin embargo, APP se ha señalado en un comunicado como que cuestionando lo ocurrido con esta compra de los aviones militares, la gestión en sí, ¿no? La actuación que ha tenido en esto Balcázar, pero aún no han firmado. Entonces, a mi parecer, yo creo que eso va a quedar ahí. Los grupos de izquierda dudo que quieran respaldar esto. Los grupos de derecha, Fuerza Popular, aún no lo mencionan, no, han dicho que no. No creo que cambien su opinión tampoco, porque ellos no creo que les convenga en plena segunda vuelta mostrarse como un grupo conflictivo y que quiere cambiar al presidente para su gusto, ¿no? Y bueno, yo creo que Ilich López se podría quedar solo con unos 3 o 4 votos más que consiga, no firmas en sí, porque todavía eso tiene que ir a pleno, y en pleno dudo que consigan la mayoría. Aparte que tiene respaldo ahora de Perú Libre, Balcázar. Está bien respaldado por Perú Libre, Grupo de Izquierda, entre otros. Entonces yo dudo Ya, mucho que esto está proceda. difícil que pueda proceder, ¿no? Pero sí te puedo decir que lo que va a venir en próximos días son los cambios de ministros. O sea, hoy día mismo ya estaría tomando juramento un nuevo ministro. Se ha hablado mucho de Carlos Pareja. Ya juramentó, mientras estábamos aquí, ¿Sí? juramentó Carlos Pareja como nuevo ministro de Relaciones Exteriores. Justo, él viene justo nos había comentado la fuente, lo había puesto en Twitter, que justamente es un personaje que antes ya ha sido embajador de Perú en Estados Unidos. Y tiene fotos, bueno, es un personaje que hasta salen cosas. Y tiene fotos con presidentes por montones, ¿no? Especialmente con Donald Trump. Lo cual ya nos hace pensar, oye, qué interesante. Un día anterior están peleándose con Estados Unidos y ahora te Luego, relacionas los con un mejores amigos. sí, tiene una Bueno, fotísima vamos a ver. simpaticísima con Donald Trump. Entonces está Vamos eso. a ver entonces con qué nos sorprende esta posible crisis. Carlos nos dice, y yo coincido, que está complicado que proceda esta moción de vacancia, pero en el Perú de hoy, querido Carlos, todo puede Todo pasar. puede Así pasar, que como la frase.
Gracias por mantenernos informados y gracias por darte un tiempito para conectarte con nosotros. Ha sido Carlos Viguria, periodista de investigación de IDL Radio. Gracias, querido. Vamos a ir a una breve pausa y regresamos con Walter Albán, abogado y ex defensor del pueblo, que en conjunto a otros ex defensores han presentado un documento en el que exhortan al jurado, a la Junta Nacional de Justicia, a explicar los motivos que llevaron a aceptar la denuncia del señor Corbeto y además un llamado al respeto de la democracia. Vamos a una pausa y ya regresamos.